son 6. En el tráiler, ellos están grabando en el gramófono, quitan eso, le ponen la tapa y son 7. El séptimo lo graban ellos. Lloremos. Hola, ¿cómo están? Dios, qué locura esto. Qué locura seguirnos encontrando acá, literalmente, para seguir analizando las locuras en las que nos meten estos 7 hombres. Mi colmena hermosa, o sea, literalmente ustedes son mi refugio. Amo estar acá analizando literatura con música, con cultura, con filosofía. Es una locura que se haya armado este espacio acá. Y que nos estemos encontrando todos los viernes para pasar la bomba, para enloquecer, para colapsar, para gritar y para seguir descubriendo todo lo que tiene BTS y otros artistas. Otros artistas últimamente no, porque BTS nos absorbió todo. Pero BTS y otros artistas lo que esconden detrás de sus álbumes, detrás de su música, en realidad no es lo que esconden, lo que nos quieren contar a través de su música en metáforas literarias, en metáforas culturales, filosofía. Chicos, la otra vuelta hicimos un stream hablando de Let Me Free de Jimin y que estaba literalmente toda una metáfora de vigilar y castigar de Foucault. O sea, filosofía también. Se vuelan estos pibes. Entonces, nuestra tarea de hoy es finalmente ahora que tenemos la información que nos hacía falta, hablar de Arirang. O sea, hace bastante que sabemos de Arirang, pero ahora que salió el tráiler, finalmente los chicos nos acaban de confirmar que está basado en la historia de los 7 coreanos que se exiliaron a Estados Unidos en el 1800. Vamos a analizar a detalle, porque hay mensajes ocultos en el tráiler, a detalle los mensajes ocultos en el tráiler. Vamos a analizar a detalle qué pasó con esos 7 coreanos, qué estaban haciendo en Estados Unidos, por qué se fueron a Estados Unidos. Y vamos a averiguar un poco qué pasó con esos rollos de Arirang, porque Arirang, que es una canción folclórica clásica de Corea, fue grabada, en teoría, porque capaz que esto pasó antes, pero no está, se desconoce, su primera grabación o conversión a digital, que tampoco era digital, bueno, no importa, su primera grabación fue justamente en Estados Unidos y fue grabada por 3 de esos 7 coreanos exiliados. Fue grabada en la Universidad de Howard, que me causa mucha gracia, porque me dicen mucho en comentarios de los videos cortos que yo subo, ay, que parece que fuera Hogwarts, no, es Howard. Igual esto tiene mucha magia, chicos. Esto va a ser así. Vamos a revisar cada parte del tráiler en relación a la historia de estos 7 individuos. Y vamos a ir a la nota original que habla de ellos. ¿Por qué? Porque la noticia que cuenta esta historia de los 7 de Howard, el artículo periodístico, es del 2020. Es un artículo que tiene 6 años. Dato. Y de paso, lo que vamos a hacer es como pulir el tema de las teorías, porque en toda la emoción ARMY que hay alrededor de esto, ARMY las amo, nadie como ustedes son el FBI. En todo el furor ARMY que hay alrededor de esto, también hay como mucha confusión. Hay un montón de personas que han dicho, che, esto, por ejemplo, una teoría que estuvo circulando es que la fecha en la que llegan los 7 coreanos a Estados Unidos es la misma fecha en la que Jin viaja en el tiempo en el Bangtan Universe. Y miren, yo sé que en principio eso no está correcto porque en ningún lado dicen qué fecha llegan. Así que hay mucha confusión derivada de la emoción que vamos a ir puliéndola como para tener una mejor idea de qué es lo que nos están tratando de decir estos chicos. Porque por experiencia propia sé que nunca es nada fácil. Nunca es nada fácil. Cuando yo empecé hace 2 años a hacer videos de análisis sobre música y literatura, yo no pensé que me iba a encontrar con algo con una banda capaz de hacer las cosas tan complejas y tan profundas, literalmente. O sea, que esto me haya llevado a escribir un libro que va a salir este año, que es análisis sobre Wings y Demian de Hermann Hesse, yo ni en mis sueños más locos pensé que esto iba a pasar. Este video fue inspirado por la historia de 7 jóvenes coreanos, como fue documentada en el Washington Post el 8 de mayo de 1896. 7 coreanos en Howard, no Hogwarts, importante. Algunos de ellos capturaron el primer audio conocido de lo que son básicamente grabaciones de coreanos en Washington DC el 24 de julio de ese mismo año. Como una reinterpretación moderna, este trabajo dibuja desde las
desde el profundo significado cultural de estos historical records, que se refiere a estas grabaciones históricas, que preservan las voces auténticas de hombres jóvenes coreanos que grabaron por primera vez a Arirang. Esta producción puede desviarse de los eventos históricos reales y no sirve como una evaluación formal o interpretación de cualquier evento histórico o persona. Este último disclaimer que dice esta producción se puede desviar de los eventos históricos, se refiere a que justamente hay un montón de cosas que en la producción que acabamos de ver, sí, no son históricamente correctas, ¿ok? Porque la manera en que se desarrolló esta historia de los 7 coreanos es un poquito diferente, pero lo importante es justamente el significado y el peso histórico que tiene esta historia para Corea y también ahora para Arirang. Vamos a revisar ahora el artículo específicamente periodístico. Antes del K-pop existía el Arirang, los primeros estudiantes coreanos de la Universidad de Howard. Este artículo de Boundary Stones, este artículo que estamos viendo acá, es del 2020, chicos. 22 de febrero del 2020 fue publicado. Y acá tenemos una foto de estas 7 personas en cuestión, ¿sí? Una de las cosas que ya de por sí interpretamos, me voy a mover un poquitito para que lo puedan ver, es que genuinamente lo que se desvía de lo que efectivamente ocurrió históricamente hablando, en relación al tráiler de BTS, etc., es que acá lo que estamos viendo es una mujer. O sea, uno de los 7 coreanos, esto es una mujer claramente occidental, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son estas 7 personas, uno de ellos es una mujer, ¿sí? Uno de los 7 coreanos era una mujer. Vamos a ver qué hacían en la Universidad de Howard, aparte de magia y hechicería, ¿no? ¿Qué hacían estos 7 coreanos? Bueno, básicamente, me encanta porque el artículo justamente arranca hablando de BTS. Mucho antes de que las bandas como BTS llenaran estadios, había 7 estudiantes coreanos llamados Chosun, cuyo canto captó la atención de decenas de damiselas en la Universidad de Howard. Esto sí es como está justamente en el tráiler, porque aparecen ellos cantando en el campus, digamos, y eso pasó. Bien. ¿Cómo terminaron los coreanos en Howard? Esa es una historia bastante interesante en sí misma. Bien. Acá están los nombres de las personas en cuestión. Y un estudiante robaron 400 wones de un banco coreano en la primavera de 1896 y huyeron a Vancouver. O sea, estas personas se estaban escapando de algo, ¿sí? No especifica qué, ni este artículo ni otros, pero podemos dilucidar por el contexto sociopolítico de la época qué estaba pasando. Y ahora vamos a ir a eso, pero terminemos de revisar un poquito esto. Su falta de conocimiento en inglés ciertamente tampoco ayudó en la situación. Preso del pánico, visitaron el consulado japonés y pidieron que telegrafiaran a un enviado y ministro plenipotenciario de Corea en los Estados Unidos. Básicamente recibieron asilo ellos. Lo que fue que recibieron es asilo. De hecho, esta foto, esta imagen que aparece acá abajo, no es de los 7 coreanos, que a veces se usa para hablar de esto, de su vínculo con Irán, pero justamente esta foto no, porque esta foto es el príncipe Misión Especial de Corea Estados Unidos, el príncipe Min Young-ik, el ministro plenipotenciario, segundo a la izquierda, en la fila inferior, segundo a la izquierda, acá, este es. ¿Sí? Básicamente es una foto de quienes ayudaron a nuestros 7 coreanos exiliados, ¿sí? Justamente esta persona que los auxilia, que es el ministro plenipotenciario, esta persona había huido a Estados Unidos por un golpe de Estado. Ahora vamos a ver eso, porque en Corea estaban pasando muchas cosas. O sea, nadie escapa al otro lado del mundo porque tiene ganas, chicos. Está claro eso, ¿no? Bueno, el artículo de Washington Post, publicado en 1896, informó sobre la llegada de los 7 estudiantes coreanos. Este artículo yo no lo encontré, creo que en este momento no está disponible, porque lo hemos buscado, no está disponible. Lo hemos buscado yo y mis 10 personalidades, lo buscamos y no lo encontramos. Huyeron de su hogar para ser educados en Estados Unidos, todos son hijos de familias nobles, pero no entienden ni una palabra en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas, como nos puede pasar a nosotros si mañana viajamos a Corea, no entendían el idioma, entonces estaban absolutamente perdidas. Por suerte, la universidad se interesó bastante en su caso, estaban interesados en su caso, y los distribuyeron entre familia y los profesores. O sea, todo muy piola la recepción que tuvieron ellos. Pero, ahí está. Cuenta también este archivo del Washington Post
que exhibieron su talento en una reunión social de estudiantes que tuvo lugar la noche de su llegada. Los hombres coreanos se mostraron solemnes y serenos y observadores y estaban rodeados por una docena de damas persuasivas que le rogaran que cantaran. Me destruye que, tipo, encontrás una persona que no entiende nada de tu idioma y vos le pedís que cante. Pero bueno, está bueno. Comunicaron que no sabían cantar en inglés, pero se les aseguró que eso no importaba tras insistir más. El programa de Suwannee River y canciones similares se diversificó con ejemplos de auténtica melodía coreana. O sea, entre ellos tuvieron que haber cantado el Arirang. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar qué es Arirang. Resumen, porque ya lo sabemos todos. Arirang es una canción folclórica, antiquísima, de Corea. Es casi como una canción de cuna, que se transmitió de generación en generación y que permite, que es patrimonio de la UNESCO, justamente fue declarado patrimonio, no sé, de la humanidad no, pero no me acuerdo específicamente patrimonio de qué. Sé que fue declarada patrimonio de la UNESCO, no lo vamos a buscar porque ya esto más o menos lo sabemos todos, por esa capacidad que tiene de transferencia de cultura a nivel oral y de transformación, porque el Arirang tiene 1 millón de versiones y todavía más. Porque lo que invita justamente es a crear más versiones, a diversificar, expandir la cultura de Corea. Ahí está. Gracias por la aclaración. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2012. Exactamente. Ese dato me faltaba. Pero bueno. Pero Arirang es básicamente el homónimo de un montón de otras canciones o de historias narradas que existieron a lo largo de la humanidad. No solamente símbolo de resistencia, que sabemos que fue un símbolo de resistencia cultural, Arirang. Pero, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la Odisea de Homero, que es un mito griego que se transmitió de forma oral hasta que finalmente fue redactado y escrito, eso también es el mismo tipo de patrimonio. Son bases culturales, patrimonios tan claves para la base social de una población, que son invaluables, básicamente. Es una canción que une a las dos Coreas. Es verdad eso, Pochi, exactamente. Porque une a toda la península, no solo Corea del Sur. Hay leyendas que son constitutivas. Creo que si cada uno de nosotros se pone a pensar en su propio país, seguro que hay leyendas, cuentos, canciones, cosas que son propias de nuestra cultura, que mantienen viva a nuestra cultura. Y eso es lo que hace el Arirang. Bueno, vamos a volver entonces a esto. Entonces, entre estas canciones, damos por hecho que cantaron Arirang. Inicialmente parece que el canto fue más a petición de las damiselas que porque los hombres quisieran actuar. Básicamente, fueron si ellos fueron el proto BTS, ellas eran proto ARMY. Ellas los obligaron a cantar. Bueno, igual volvemos a lo del principio, había una mujer, o sea, no eran 7 varones, pero no importa. Igual dice, los hombres quisieran actuar, así que evidentemente quienes cantaron fueron los varones. El 24 de julio, la etnóloga estadounidense Alice C. Fletcher, que vamos a hablar de ella también, invitó a 3 de ellos a su casa en Washington, D.C. para producir la primera grabación del Arirang coreano, o canción folclórica coreana. El trabajo de Fletcher se centró principalmente en la música nativa americana, por lo que es sorprendente que mostrara interés en Arirang. ¿Qué significa? Ella, específicamente, había estudiado canciones folclóricas de nativos americanos. Entonces, que se interese en una cultura tan lejana al estudio de ella, es raro. Sus notas personales de la sesión no indican ninguna explicación de lo que despertó su interés o incluso lo que empezó en las grabaciones, pero sí dan una idea de qué se tratan las canciones. Esto que está acá es una traducción de la letra, ¿sí? Fletcher también marcó que parte de las grabaciones eran canciones de amor más generales. Según sus notas, la parte canción de amor era frecuente. Tiene sentido que llamara a las grabaciones, y esto escuchen lo que es muy interesante. Yo no puedo creer que no me haya dado cuenta de esto antes. Fletcher llama a las grabaciones canción de amor Arirang. ¿Cuál es tu canción de amor favorita? ¿Cuál es? Arirang. Eso era lo que nos estaban preguntando. Que nos volvieron locos. Semanas diciendo, ¿cuál es tu canción de amor? ¿Cuál es tu canción de amor favorita? ¿Cuál es tu canción de amor favorita? ¿Cuál es? Y estábamos todos enloqueciendo porque me siguen preguntando ¿qué? Ya respondí. Ya preguardé el álbum, déjenme en paz. Y estaba en esta nota. Y yo la leí,
Y yo la leí, les hice un video de análisis corto de esto. Ahí está. ¡Ahí está! Canción de amor Ararán. Le teníamos que responder no Ararán. No, bueno, eso es lo que ella interpretó. Así lo describió ella. Antes de ir al tema de la razón por la que estos chicos se van de Corea, vamos a pasar a esto, ¿sí? Vamos a hablar de la gran protagonista, aparte de ellos, de esto, que es mi amiga Alice Fletcher, ¿ok? Que es quien tiene las grabaciones. O sea, ella es quien realiza las grabaciones, no quien las tiene, ¿sí? Les presento a Los Cilindros, ¿sí? En donde residen las grabaciones de esta primera grabación de Arirang, ¿sí? Escribe la historia de diplomacia internacional. Un fallido golpe de Estado en Corea en 1884, la huida de disidentes políticos a Estados Unidos tras la presión para ser expulsados de Japón, y las amistades y relaciones profesionales que llevan a estos estudiantes diplomáticos coreanos hasta la puerta de Fletcher. Acá tenemos un poquito más de contexto, chicos. ¿Sí? Hubo un golpe de Estado fallido en Corea y a esta gente no le quedó otra opción más que refugiarse al otro lado del mundo, en Estados Unidos. Un dato interesante es que los estudiantes, sin relación con el golpe de Estado, estudiaban en Japón antes de partir a Canadá y terminar en la Universidad de Howard, Washington. O sea, no tenían relación con el golpe de Estado, pero evidentemente alguna cuestión política había de por medio. Es todo muy oscuro esto, chicos. Oscuro no en el sentido de que es triste. Bueno, sí es triste. De que, como oscuro me refiero a que no hay suficiente información para hacer afirmaciones completas, ¿sí? Estamos sacando conclusiones en base a lo que sabemos. Las grabaciones nunca se habrían realizado de no ser por una serie de circunstancias extraordinarias creadas involuntariamente por una combinación de personas excepcionales, todas con la intención de hacer y aún famosas por cosas muy diferentes. Voy a volver a leer esto y quiero que lo escuchen pensando en BTS. Las grabaciones nunca se habrían realizado de no ser por una serie de circunstancias extraordinarias creadas involuntariamente por una combinación de personas excepcionales, todas con la intención de hacer y aún famosas por cosas muy diferentes. Me dan ganas de llorar. Basta. Las grabaciones fueron en la casa de esta etnóloga, ¿sí? Ella tiene, ahora actualmente está el Centro Americano de Folclore. Para Fletcher, los cilindros coreanos fueron un breve pero fascinante incidente en una larga trayectoria, ¿sí? Nacida en La Habana, era cubana, chicos, era latina, criada en Nueva York. Fletcher comenzó sus estudios bajo la tutela, y se ocupaba de documentar tradiciones de los Omaha, así como las comunidades de los Pawnee, Siyus y Chippewa. Espero no haber destrozado ningún nombre, porque evidentemente no lo sé pronunciar bien. Se llevó a los coreanos a la casa, boluda, le dicen. Sí, tal cual. Ella la vio. Antes de que existiera BTS, estaba Alicia. Alicia dijo, esto tiene potencial. Es tal cual. Bien. Y aparte, otra cosa que les quería destacar es esto. Estos son los cilindros en los que se grabó Arirang, ¿sí? Recordemos que uno de esos cilindros dice Ararang, justamente el Canción de amor Ararang. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno. ¡Tarán! ¿Lo ven? ¿Ven? ¡Están en el tráiler! O sea, ¿lo ven? Es literalmente el cilindro al que se refiere la nota. Ararang Love Song. Literalmente está en el tráiler, específicamente ese. Y quiero destacar otra cosa. Yo cuando me di cuenta hoy me di cuenta de esto, dije, me voy a largar a llorar. Menos mal que me di cuenta antes de hacer el stream, antes de grabar esto, porque dije, me va a dar mucha vergüenza llorar en vivo. Y voy a salir porque ya voy a achicar la pantalla para que vean esto, porque es tremendo. O sea, quiero que la gente inteligente acá me diga cuántos cilindros ven. Son 6. Y en el tráiler, ellos están grabando en el gramófono, quitan eso, le ponen la tapa y son 7. El séptimo lo graban ellos. Lloremos.
El séptimo lo graban ellos. El séptimo, ¿ven? O sea, literal, están los 6 acá y el séptimo lo graban ellos. Díganme si esto no es para llorar. ¿Por qué es para llorar esto? Voy a explicar por qué estamos llorando todos, para que lo entendamos todos. Y lloremos más. Porque, a ver, lo que están tratando de decir ellos es que están agradecidos por estas 7 iniciales, pero no fueron 7, fueron 3 los que grabaron, pero no importa, por estas personas que se animaron a llevar un pedacito de su cultura tan significativa como es esta canción folclórica que es patrimonio de la UNESCO, que la llevaron del otro lado del océano. Están agradecidos por esas personas que se animaron a grabar, que se animaron a compartir su cultura, porque hoy ellos están haciendo eso mismo, pero por todo el mundo. Entonces esos 6 cilindros iniciales se le suma el séptimo, que es el de ellos. Este álbum para ellos es el séptimo cilindro. Ahora vamos a pasar a la parte no tan hermosa y emocionante del asunto, porque hay un trasfondo político, ¿ok? Yo, en lo personal, y esto lo voy a poner como un disclaimer bien firme, yo en lo personal no puedo, y creo que ustedes tampoco, y nadie excepto ellos, puedo hablar de las posiciones políticas e ideológicas de la banda, para nada. Y yo lo que voy a hacer es hacer un análisis y explicarles qué estaba pasando a nivel político en Corea, vamos a verlo juntos, y posiblemente por qué se escaparon estos 7 coreanos, pero hay un... A ver, chicos, hay un mensaje atrás de esto, ¿ok? La canción que ellos cantan en el tráiler, que suena en el tráiler es Not Today. No es Microcosmos, es Not Today, que es una canción muy política de BTS. Es una política canción. Es una canción en la que BTS se anima a hablar en contra de las desigualdades, ¿sí? Y de hecho, es una canción que BTS, cuando la saca... Y yo lo sé porque está en el álbum Wings, porque escribí un libro sobre eso. Desesperada. BTS cuando saca esta canción es en un contexto político picante en Corea. Ellos citan un discurso de un político que trató a las personas de clase baja de cerdos. Ellos citan a Martin Luther King en esta canción y es la elegida para el tráiler. Y hay un trasfondo político también en la historia de estos 7 coreanos. Entonces, vamos a hablar de ese trasfondo político y vamos a entender que tiene un significado. No vamos a sacar conclusiones porque no nos corresponde, ¿sí? Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer como personas conscientes que consumen la cultura de forma consciente. Vamos a escuchar, básicamente. Es verdad. Es verdad lo que están diciendo en comentarios sobre la cuchara de Nam. O sea, Nam, el líder de la banda, salió en las fotos de lo que va a ser la presentación que van a transmitir por Netflix, básicamente, con una cuchara en su cadera, y eso tiene que ver con una canción de ellos que se llama Silver Spoon, que también es tremendamente política, que es una canción que habla un poquito de la meritocracia y demás. No soy yo a quien corresponde explicar esto, o sea, se explican solas las canciones de ellos, solo hay que escuchar las letras. Durante el siglo XIX, Corea se siguió siendo un reino ermitaño, firmemente opuesto a las demandas occidentales para establecer relaciones diplomáticas y comerciales. Esta negativa llevó a los Estados Unidos a realizar en 1871, recordemos, estos chicos cuando llegan a Estados Unidos, anoten, en 1896, estamos por ahí, estamos en esos años. Estados Unidos realiza una expedición militar en Corea en 1871 sin éxito. Corea mantuvo su alianza con China, que luchaba por la supervivencia a la intromisión occidental. Tras la derrota de China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, en 1895, volvemos, porque yo no retengo números, un año antes de que estos 7 chicos lleguen a Estados Unidos, implica el traspaso de la influencia de China por la dominación de Japón, ya que las fuerzas japonesas habían tomado posiciones en la península de Corea durante el curso de la guerra. En 1895 los japoneses participaron del asesinato de la reina que había buscado la ayuda en Rusia, ¿sí? Este es el golpe de estado del que hablamos antes. En 1897, en esta época, ya estos 7 chicos ya estaban en Estados Unidos. El rey Goryeo estableció el Imperio de Corea y se declaró emperador, buscando estar formalmente en pie de igualdad con sus soberanos vecinos. Tras la derrota de Rusia, de la guerra ruso-japonesa, en 1905, el Tratado de Ulsa estableció que Corea sería un protectorado de Japón. El Tratado de Japón-Corea de 1907 estipuló que las políticas de Corea serían promulgadas, aplicadas bajo la... Bueno, bien. A ver. Vamos a
a desglosar un poquitito esto de una forma un poco más amigable. Para decirlo de una forma un poco más amigable y para no meternos en un embrollo total para hablar de historia, la península de Corea estuvo durante demasiado tiempo atrapada entre dos potencias, Japón y China. Parecía que se turnaban por momentos para dominar a esta península. Entonces, gran parte de la historia de este país está atravesado por ser una especie de campo de batalla en donde se dirimían intereses extranjeros. Y no es solamente China y Japón, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy posterior a estos 7 de Corea y todo lo que quieras, esta cuestión de repartirse Corea ocurre entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos. ¿Ok? Acá, y esto es lo que ocurre en la historia, acá nadie es el bueno y el malo, acá realmente estaban todos en una, ¿sí? Se sabe, más allá de la presión que ejerció China y cómo en su momento llevó el confucianismo a Corea como religión, que incluso eso hizo que esta cuestión, estos chamanes que vemos en el reality show de la Guerra de Destino, bueno, esta gente estuvo un montón de tiempo en esa época, ¿no? Cuando estaban bajo la dominación china, completamente prohibidos por el tema de cómo estaba instaurada la religión del confucianismo, básicamente, ¿no? Pero por otro lado, cuando caen en la dominación japonesa, también sufren un montón de cosas. Hay documentales, los animo a buscarlos en internet, que hablan específicamente sobre cosas que han sufrido las mujeres por parte de la dominación japonesa. No voy a entrar en detalles, lo pueden buscar. Ese es el contexto en el que estos 7 chicos huyen a Estados Unidos. Es un contexto tremendamente político, tremendamente convulsionado, en el que básicamente su país estaba siendo tironeado por dos potencias, más de dos potencias, pues estaba metido Rusia y estaba metido Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que estaba pasando dentro de Corea tenía mucho que ver con, más allá, a ver, las batallas no siempre y no solamente ocurren en el campo de guerra solamente, ¿sí? Ocurren en el campo cultural. Entonces estaban ocurriendo un montón de cosas en esa época que hicieron que los ciudadanos se empezaran a cuestionar. Ok, ¿qué queremos ser en nuestro futuro? ¿Cómo queremos ser? Y había un gran movimiento de reformista que quería que Corea se abra al mundo, y había un gran movimiento conservador que no quería que Corea se abra al mundo, ¿sí? El movimiento conservador obviamente estaba más cerca de China, el confucianismo. Es muy generalizado lo que yo estoy diciendo, pero para que se den una idea. Y el movimiento progresista quería justamente abrirse al mundo y evolucionar en sus términos, ¿no? Porque recuerden que también estábamos hablando de la época en la que estaba en auge mi amigo Carlos Darwin, otro Carlos, no Jung, Darwin. Entonces se estaban como traspolando, se empezaron a traspolar todas las teorías darwinistas a lo cultural. A decir, bueno, esta es una sociedad de salvajes, esta es evolucionada. Bueno, esas ideas estaban ahí dando vueltas en esa época. Entonces fíjense que ninguno de los dos bandos, ni el conservador ni el reformista, eran como perfectos, por decirlo así, ¿sí? En este paper que se llama La transformación moderna de Corea y del pensamiento político coreano, revisitando las ideas políticas de finales del siglo XIX de los reformistas, básicamente, ¿sí? Si alguien quiere este paper, se lo puedo pasar. De todas maneras está en inglés. Y yo estuve resaltando un poquitito de qué se trataban estas ideas de los reformistas y los conservadores. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones en base a esto, ¿ok? Y qué es lo que piensan que BTS nos quiere decir al respecto. Está hablando del movimiento conservador, dice. Es una concepción de idealizar el pasado que estaba formada bajo la hegemonía dogmática de los textos de confucianos, escritos en tiempos turbulentos y antiguos. Bueno, no voy a decir el nombre Confucio, porque lo voy a decir mal, así que ustedes lo leen. Bajo la herencia del confucianismo, las leyes y las instituciones, la cultura, las costumbres e incluso las personalidades de las personas de las épocas antiguas estaban idealizadas, ¿ok? Esto
es bien una descripción de lo que es el conservadurismo en general, ¿ok? Cualquier conservadurismo del tipo que quieran va a idealizar el pasado como perfecto, ¿ok? Y va a buscar que se siga cierto dogma, cierta norma, y que eso es en lo que el pueblo se puede refugiar para ser feliz. Hoy estaba viendo justamente a una creadora de contenido que es espectacular, que ustedes seguro la conocen, que se llama Online Mami, que ella estaba explicando que para ella la ola de conservadurismo que estamos teniendo ahora tiene que ver con el nivel de confusión que hay en nuestra sociedad, y que es una forma de refugiarnos, no es mi caso, ¿no? Pero de la sociedad, de refugiarse ante el caos, diciendo, bueno, vamos a volver al pasado, porque el pasado era ordenado. Te da un poco de sosiego esto. Bueno, por otro lado, los reformistas ya no confiaban en el confucianismo, el estándar de civilización, porque ellos no se apoyaban tanto en la integridad espiritual y ética, sino que estaban como más llevados por materiales prácticos como potencia militar, buena economía básicamente, y avance científico y técnico. Fíjense que es un poquito más como tirado para el lado de lo científico. Recordemos, en esa época también estaba como dando vueltas sobre el asunto del darwinismo, ¿ok? Este nuevo estándar que corresponde a los reformistas, la forma en que los reformistas ven el mundo, se ve como factual, empírico y comparativo. ¿Okay? Fíjense que es mucho más entre lo conservador, que es como en ese momento era muy emocional, y esto que es como más de corte científico y más frío. ¿Okay? ¿Cuál es el lado B de este pensamiento progresista? Que había como toda una idea de que la sociedad occidental era más evolucionada, comillas, que eso está un poquito más acá abajo, que creo que no lo resalté, pero es muy loco porque hay textos de esa época que decían eso. Entonces, ojo, muy lindo tu progresismo, pero cuidado. Este progresismo, todos los extremos para mí no están bien. Pero ven que acá hay cositas. Todos tienen cositas. Pero bueno. No es el tema de este video, justamente de este stream, hablar de temas políticos, pero quería ponerlos un poquito a tono de lo que estaba ocurriendo en Corea cuando estos 7 chicos se exilian. Esta perspectiva ambivalente del futuro de Corea aparece estar relacionada con la influencia, bueno, acá está, el darwinismo, ahí está, bueno, eso, ¿sí? Esto es lo mismo que acabo de decir yo. Las condiciones establecidas por el sistema ético confuciano empezaron como a desestabilizarse rápidamente. Y por eso pierde su hegemonía, y por eso empieza a ganar la intención de abrirse al mundo. ¿Ok? Bueno, creo que esto es todo lo que resalté de este paper, que habla de las dos posturas, básicamente, fuertes que había en esa época. Muy influida justamente por intereses extranjeros que había sobre la península. Porque recordemos, en ese contexto, a China no le interesaba, China no quería que Corea se abra al mundo, China no necesitaba, China no quería eso, y Japón sí. Todos juegan para su propio equipo, chicos, es así. Así funciona la política en general. Pero bueno, en este contexto es que estos 7 muchachos se exilian de Corea a Estados Unidos. Deducimos que es porque ellos estaban alineados con ideas progresistas, porque se van justamente a Estados Unidos, que es como la cuna donde estaban haciendo toda esa idea tan científica darwinista del mundo, por decirlo así, donde estaba fuerte eso, y aparte justamente, ¿sí? Entonces se sospecha, inferimos que ese era un pensamiento más progresista, el de los 7 coreanos que se exilian. No sabemos qué relación tiene esto con el pensamiento político de BTS, pero algo tiene que ver, porque BTS elige Not Today para su tráiler. Not Today pertenece a Wings. Wings es un álbum que está basado en Demian de Hermann Hesse. Demian de Hermann Hesse está basado en la teoría psicoanalítica de Carl Jung, ¿ok? Bien, perfecto. Demian es publicado en realidad en 1919, o sea, es muy posterior a toda esta historia de la que estamos hablando, de Corea, de la apertura, del progresismo, del conservadurismo, es muy posterior. No tanto, 20, 30 años, porque piensen que es finales de 1800 y Hesse publica a inicios del 1900, ¿no? Pero está ahí en las puertas de la Segunda Guerra Mundial.
Síganme en esta locura. Lo que yo analicé, y esto es un adelanto del libro que voy a publicar, es que en la parte en la que llegamos a Wings, en las que están todas estas canciones que son más colectivas, que son Not Today, 21 Century Girl, estoy pronunciando como el traste, pero no importa. Estas canciones tienen más que ver con la relación del individuo y de la sociedad, que está muy presente en Demian de Hermann Hesse. Muy presente, porque al final de Demian, Sinclair se enfrenta a la guerra y a la dualidad que implica este sentimiento colectivo que ocurre antes de la guerra, esta cuestión del nacionalismo y cómo se desdibuja lo individual y se arma como toda una cuestión de lo colectivo dominándote. Entonces, ahí tenés otra dualidad, individual-colectivo, conservador-progresista. Son dos dualidades y extremos que le encantan a la raza humana jugar al péndulo entre ellas. Pero es verdad que estaba muy presente en ese momento, en el momento en que se publica Demian de Hermann Hesse, porque en esa época estaba por empezar la Primera Guerra Mundial y hay muchas reflexiones en cuanto a eso en Demian. Entonces, ese análisis que hace Hermann Hesse de lo social, de lo individual, está muy presente al final del álbum Wings. Está presente en Not Today, en A Supplementary Story, You Never Walk Alone. Son dos canciones que citan a Martin Luther King. Está muy presente esa reflexión también. Hay una perspectiva por parte de BTS en ese área del álbum. Entonces, que ellos hayan elegido la canción Not Today para hacer el tráiler de su próximo álbum que se llama Arirang y que aparte está basado un poquito, ¿no? El concepto en la historia de 7 coreanos que se exiliaron por razones políticas a Estados Unidos. O sea, ustedes ven lo mismo que yo. Yo les voy a dejar todo esto picando para que se queden pensando en eso. Igual, hasta que no tengamos las canciones del álbum, no se pueden sacar conclusiones. Es así. E incluso con las canciones tampoco podemos sacar conclusiones. Pero cuando un artista pone pensamiento ideológico y político en sus canciones, es para que escuchemos. Y lo ponen todos los artistas, entre paréntesis. Incluso decidiendo no ponerlo, lo ponen. Dato. Esto fue el análisis del tráiler, del teaser del tráiler, y esto es un cachito, una probadita nos dieron. No me quiero imaginar lo que va a hacer Arirang. Pero bueno, ahí vamos a estar para analizar todos los detalles, básicamente. Después de tanto análisis, me duele el cerebro, pero la he pasado bomba. Así que nos vemos el próximo viernes, por la misma hora y por el mismo canal. La semana que viene vamos a estar viendo a Arirang. Así que me emociona todo lo que está por venir. Así que nada, la gorda y yo nos despedimos. Espero que la hayan disfrutado un montón. Y nos vemos en la próxima transmisión, como siempre. Los amo, Colmena. Gracias por estar. Adiós.